Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Fique. A continuación voy a mostrar los laboratorios realizados, una pequeña explicación. Entonces el primero que nos dice es simplemente un puente de Whiston, aliméntelo con un voltio para la medición de la fotorresistencia. Equilibre el puente de Whiston cuando la luz tenga su valor máximo y evidencie la variación de la salida del puente de disminuir, bueno, la intensidad de la luz. Tenemos acá el puente, ¿sí? Yo ya había hecho el montaje y vemos que efectivamente se encuentra equilibrado cuando tenemos 0 voltios. ¿Listo? Ese sería prácticamente el primer punto. Estos fueron los cálculos, simplemente era para hallar la resistencia. Entonces, como esta era de 506, esta las dejé de 510 y esta también pues quedó de 506. Verificando el producto en cruz, pues nos da el equilibrio, ¿sí? Como lo vemos acá. Eh, el segundo era amplificar la salida del puente de Whiston del puente 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación. Eh, igual se hicieron los cálculos y se hicieron las verificaciones. El montaje pues como tal lo hice en el laboratorio, en clase, en la clase del sábado, y pues evidentemente vimos que mi puente quedaba equilibrado a 10 voltios. ¿Sí? Entonces cuando tengo mi salida en 499 milivoltios, mi salida después de la etapa de amplificación me queda 10 voltios. Los cálculos usados para estos fueron, ¿sí?, los siguientes: que teníamos los valores de tensión de salida, el de entrada y la resistencia que asumí. Esto me da un valor de ganancia de 20. Se hicieron los respectivos cálculos para poder hallar la resistencia de ganancia, la cual era de 210.52 ohms, que fue lo que se montó acá en esta resistencia. Las otras, todas estas, o sea, hablando de esta, de esta, de esta, de esta, de esta y de esta, fueron de 2. Bueno, ¿qué más tenemos acá? El tercer punto: implemente un sistema de medición de temperatura con el sensor TPM y diseña la etapa de amplificación. Entonces acá ya la tomé como tal. Lo mismo, entonces tomé los mismos valores de 2K para cada resistencia, y pues como acá los valores sí me cambiaban, entonces se hizo prácticamente lo que el paso anterior, sabiendo que la tensión de salida que necesitaba era 5 voltios y la tensión de entrada cuando tenía 70 grados era 1.21 voltios. Esto me dio una ganancia de 413. Se hicieron las respectivas operaciones y me da como resultado 1.277 ohmios, ¿sí? Entonces eso fue lo que hice básicamente acá. Esta simulación pertenece a esta, ¿sí? Entonces voy a tratar de maximizar y se observa que más o menos tengo 70 grados, dándome una respuesta de 4.96. Cuando la ajusto a los 70 grados me da más o menos los 5. ¿Listo? Esto sería lo de ese punto, lo que tenía que ver con este punto. Estos fueron igual, como les comento, los cálculos, básicamente la resistencia de ganancia. El cuarto: en el software Proteus Multisino similar implementa un filtro activo pasa abajo de segundo orden. Entonces esto fue lo que se implementó. Se hizo el filtro pasa abajo y lo podemos ver acá. Entonces eh, vamos a ver acá. Listo, entonces verificamos. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos las dos señales, tanto de la salida como la de entrada. Entonces verificamos el valor que tenemos acá es de 100 hercios, ¿sí? Como se puede observar, pues es eh, prácticamente la misma, ¿sí? Tenemos casi es la misma onda, pero como este filtro es a partir de los 200 hercios, lo que voy a hacer es incrementarla y vamos a 300. Como se puede ver, la señal se comienza a atenuar cada vez más. Si yo llevo la señal, no sé, a 900, podemos ver que la señal se atenúa muchísimo, bastante.
listo. Entonces en esto básicamente consistía este punto. Entonces aquí igual muestro la señal a 250 y la señal a 1000 con una atenuación alta. Estos fueron los cálculos realizados para hallar tanto los condensadores y resistencias para poder hacer el montaje. Listo. El quinto, tenemos que implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, garantizando un voltaje, o sea que a la salida tenga 10 voltios con 70 grados, como se puede observar acá. Entonces, acá ya lo tengo. Sí, efectivamente, como se puede observar, cuando tengo 70 grados tengo 10 voltios. Si tuviera un ejemplo 35, pues tendría aproximadamente la mitad. Como se puede ver acá, tengo 5.03. ¿sí? Los cálculos realizados fueron lo mismo, para hallar temas de ganancia. Esto sería pues parte del datasheet del AD620. Y pues con esto se puede hallar más fácilmente pues la resistencia de ganancia. Entonces este paso nos indica que debemos conectar la salida de la etapa de amplificación a la entrada de filtro del paso 4, conectar la entrada, el generador y configurar una señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible, verificar la salida del filtro. Entonces yo realicé el montaje, este era el que les acabé de mostrar, y perdón, este sería el de temperatura, el que vimos, el que acabamos de ver. El anterior a él sería el del filtro, ¿sí? Entonces etapa de amplificación, etapa de filtrado. Entonces acá yo escribí que se realiza la inyección de la señal cuadrada a 100 Hz, viendo el comportamiento que pues la señal se vuelve senoidal, pero pues es casi la misma. En este punto pasamos a los 300 que pide la guía y vemos que se atenúa bastante, ¿sí? Con respecto a la señal de entrada. Y si efectivamente lo paso a 900 Hz, se ve que la atenuación es total con respecto a la señal de entrada. Entonces para verlo vamos a simularlo. Listo, entonces ya una vez cuadrado acá el software, entonces digamos estos serían una señal cuadrada de 100 Hz, ¿sí? La tensión es bajita, entonces podemos observar la señal cuadrada, y la señal de salida pues es una señal también casi cuadrada, pero pues es la misma, o sea, no tenemos mayor inconveniente, ya que nuestro filtro pasabajos está a partir de 200 Hz. Si lo colocamos en los 200, observamos que casi tenemos la misma señal, pero sin embargo tenemos algo de ruido. Entonces la idea es, después de que yo pase los 200, los 300 que nos pide la guía, se observa que la atenuación se vuelve mayor. A medida que tenemos, llamémoslo, más ruido, digamos en 500 MHz, que es lo que estoy inyectando con la señal azul, se puede ver que en amarilla la atenuación baja bastante, o sea que todo este ruido no va a pasar, sino que la señal va a tratar de salir lo más filtrada posible. Si llegásemos, no sé, a tener ruido de 900, 1000, arriba de los 1000, digamos acá hay de 1.20, se puede ver que la señal prácticamente está bien filtrada, a pesar de que entra todo el ruido. Entonces esa sería pues la conclusión. ¿Listo? Muchas gracias por el tiempo, y esto sería todo para los laboratorios correspondientes al día 6 de junio, de julio. Gracias.